la pregunta. La sesión de conclusiones del 29º plenario del Círculo de Montevideo, a cargo, por supuesto, del presidente Sanguinetti. Pero lo voy a organizar. Hoy es breve todo, Carlos. Va a ser difícil entre tanto. No, esto es un programa de televisión, en el cual yo hago de conductor, hacer hablar a 15 personas, ¿qué te parece? Bueno, comenzamos esta jornada final siempre con el optimismo de encontrar caminos, de buscar ideas en un mundo hoy tan particularmente complejo, ¿no? De modo que, y esto se va a parecer de algún modo más a un programa de televisión en que oficiaré de algún modo de moderador de todo este elenco en que cada uno merecería hablar una hora, pero nos hablaremos hablar con suerte 5 minutos. Lo que pasa es que el poder de síntesis es la suprema expresión de la inteligencia, de modo que como aquí alcanza y sobra, así lucirá una vez más. Y al mismo tiempo vamos a recibir algunas preguntas de los becarios, que algunos de ustedes se las iré trasladando a los efectos de ir animando esta jornada. Pero bueno, no desanimándonos nunca frente a las realidades tan confusas de este mundo que hemos estado analizando y que hoy se ha analizado también. De modo que, bueno, para empezar, le pido a Felipe que arranque. Ahí está el micrófono. Porque me dijeron que usted no lo largara. Entonces, préstale atención. No lo suelte que lo pierdes. Me dijeron que te lo largara, sí, como un cetro. Bueno, la verdad es que es difícil ser corto y además más difícil ser extenso. Ya hemos tenido varias conversaciones. Yo quiero recordar de nuevo cosas elementales. Yo soy una persona bastante moderada. Un reformista, además, no creo en este tipo de... es verdad que tiene menos morbo y por tanto es más difícil tener mercado para ser moderado y ser reformista, pero la verdad es que los grandes cambios, las grandes transformaciones del mundo se han producido siempre así. Desde un espacio que quiero aclarar, porque ayer se repitió mucho, no es el centro, sino la centralidad. El centro es un punto en el espacio. La centralidad es el espacio en el que caben las distintas opiniones propias de una democracia que tienen voluntad de llegar a acuerdos y de avanzar con consenso. Por tanto, son elementos diferentes. Yo sé que hay, y es lo que más me preocupa, un gran descontento con la democracia. Para mí, desde que recuperamos las libertades en España, mi pasión ha sido que ese proceso de democratización se produjera en toda América Latina. Así que he recorrido todo el continente, para arriba, para abajo, a izquierda y derecha, tal. Y es verdad que al final de ese proceso, la alegría es que solo quedaba afuera Cuba.
lo cual no me ahorraba la insistencia con Fidel Castro, con las discusiones con él y no sé cuánto y tal. Decía, yo me sacrifico por Cuba. Y ve, una de las veces le dije a Fidel, ¿qué tal si le preguntas a los cubanos si quieren que te siga sacrificando por ellos? Porque a lo mejor no quieren. Y yo te invito a España y te vas allí, pues te pasas el resto de tu vida tranquilo. Bueno, total. Ese avance me produjo una gran alegría. Una gran alegría. ¿Por qué? Porque mi política exterior consistía en no querer para los demás lo que no quería para mí. O al revés, querer para los otros lo que quería para mi país. Habíamos conquistado las libertades y la demás. Entonces, veo que se producen confusiones. Y eso es lo que quiero aclarar. La decepción con la democracia, el incremento de las tentaciones de dar oportunidad a los autócratas o las autócratas, y no sé qué, es una crítica a la democracia que es una crítica sin fundamento. La democracia no hace mejor o peor gobierno. Repito, resulta muy duro. La democracia nos permite quitar al gobierno que no nos gusta. Dice, ¿es mejor o peor? Como sea. Y nosotros lo juzgamos. Entonces, el gran valor de la democracia no es que te resuelva los problemas, sino que quitas del poder al pendejo que no se quiere ir. Bueno, ese es el gran valor de la democracia. Parece un valor negativo. No es el mejor de los sistemas, es el menos malo de todos los que se han conocido. Por lo tanto, es difícil meterse en este oficio, ¿eh? Dedicarse a la política, con eso voy a terminar. Te consideran presuntamente culpable. ¿De qué? Eso ya se verá, no se preocupe. Por tanto, la política es un servicio bastante sacrificado, bastante. Los que tienen de verdad esa vocación de servicio. Y os lo digo al final de mi recorrido vital, que diría Pepe Mujica. Por tanto, no pido nada para mí. Lo que digo es que reflexionen. De verdad tenemos que pasar por la experiencia que ahora están pasando muchos de los amigos venezolanos de perder las libertades para intentar recuperarlas. ¿No será mejor evitar perderlas? Hagamos un esfuerzo para no perder las libertades. Cuando uno gana con mayoría absoluta, yo he ganado con mayoría absoluta, cree que como ha ganado con mayoría absoluta, el señor gobernador del Banco Central me tiene que hacer caso. No puede ser un organismo independiente porque los votos los tengo yo. Error, eso no es democrático. Los contrapesos del poder, por muy mayoritario que sean, le dan mucha más calidad y muchas más posibilidades a la democracia como servicio. Y así me extendería ad infinitum en elementos fundamentales. Como tengo mucha edad, el cambio climático está aquí. Ahora lo niegan. Da igual, o algunos que lo niegan, pero está aquí. Las compañías de seguros revientan porque los huracanes ya son de nivel 5. Calculaban el riesgo hasta los de 3. Los incendios forestales son de 6ª generación. Bueno, no había de 6ª generación, son los de ahora. Por tanto, todo ha cambiado por la revolución tecnológica. Y última apreciación, que se ha tratado mucho aquí. ¿De verdad el proceso de globalización se ha acabado? ¿Retornamos del proceso de globalización? No. Tiene una crisis que viene incubando desde hace tiempo de gobernanza. El problema de la globalización, como todo, es un problema de gobernanza y de cumplimiento de ciertas reglas. Y para que haya ese cumplimiento de ciertas reglas, ahora se está, dice que parcializando, se está buscando un mecanismo de gobernanza. Todo el lío que tenemos entre China y Estados Unidos, dije, es verdad, en México entran productos chinos sin ningún tipo de control, que están arruinando una parte de la economía elemental mexicana. También entran otros, pero entran sin control. Dice, bueno, falta gobernanza en la globalización, falta gobernanza. Y ahora tenemos los nuevos héroes. Y no se fíen de los nuevos héroes, que cuando fracasen
les aseguro que fracasarán, dirán, yo tenía razón, la culpa la tienen los que no me han dejado llegar hasta el final. Y cuando llegan hasta el final estamos todos liquidati. Por tanto, por favor, comprométanse con los valores de la democracia. No le pidan a la democracia lo que la democracia no da. Aprovechen la democracia para sacarse de encima a los dictadores, reales o potenciales, que ese es el gran valor de la democracia. Los sistemas más perfectos son los totalitarios, no se equivocan nunca. La gente se muere de hambre, la gente está en la miseria. El salario mínimo en Venezuela debe ser como $3, $4 al mes. No está mal, como salario mínimo, ahora que se habla en México de salario mínimo. Por favor, hoy solo hago una reivindicación, habiendo hablado de todo, de los valores de la democracia. Siempre he sido moderado, incluso repulsivamente reformista para la izquierda latinoamericana. Siempre he sido moderado, menos en una cosa, en defender los valores de la democracia. Porque el riesgo más grave que tenemos se llama riesgo político y no se nota en las inversiones por fortuna, pero se notará. El riesgo político es el más grave en la conflictividad global en la que vivimos. Así que siempre he deseado que América Latina se una. Quieren una especie de supuesto que se le podía aplicar a Bianca. Imagínense que América Latina, porque Estados Unidos es Estados Unidos de América, dice, no, de un cacho de América. Si no, no tiene nombre, porque América somos todos. Pero imaginaros que la otra parte de América tuvieran la capacidad de ponerse de acuerdo, aunque fueran los 3 países que pertenecen al G20, que se hablen entre ellos y vayan con una posición común. No lo hemos conseguido nunca. O sea que no nos merecemos o nos merecemos lo que nos pasa. Por tanto, peleen por defender las libertades. No esperen a perderla para darle épica a la lucha por vivir en democracia. Menos épica y más eficacia, más compromiso, más apelación a una convivencia en la que las ideas se compartan. Isabel. Muchas gracias, presidente Sanguinetti, y no puedo no empezar por agradecer a don Carlos Slim nuevamente por todas las atenciones en esta maravillosa ciudad y agradecer a todos los miembros del Círculo por estos fantásticos día y medio de reflexiones. Y voy a tratar de referirme muy puntualmente a 3 puntos que han sido mencionados a lo largo de las conversaciones de ayer y de hoy y que me parece válido resaltar. Lo primero, que coincidimos en los retos que enfrenta América Latina y creo que es muy oportuna la identificación del tema de esta sesión en torno a la confianza en las instituciones. No hay duda de que estamos en medio de muchísima desconfianza, de que nuestras instituciones son débiles y enfrentan muchísimos retos y que hay un gran descontento, como se refería al presidente González, descontento que yo vinculo con la incapacidad de responder a las aspiraciones legítimas de bienestar de nuestras sociedades. Esa es una realidad. Sin embargo, rescato también de todo lo conversado que como región tenemos muchísimas oportunidades y que necesitamos identificar cómo aprovechar esas oportunidades. Oportunidades por todos los bienes vinculados a la parte ambiental, de biodiversidad, de reservas de agua, porque somos una región en crecimiento que presenta todavía muchas oportunidades que otras regiones más desarrolladas quizás están teniendo problemas frente a esas cifras de crecimiento y porque esa realidad que tiene América Latina, si logramos identificar y dar algunos pequeños pasos, nos puede ayudar a dar ese salto que aún no hemos dado al desarrollo. Pero quiero rescatar principalmente como oportunidades para aprovechar dónde estamos y abordar los retos
que enfrentamos, lo que decía don Enrique esta mañana, que es un poco el tema de la búsqueda de los consensos. Y creo que esa es la clave de los retos que tenemos y la clave de cómo salir de ellos. Los consensos que necesitamos buscar a nivel nacional. Y yo lo decía en mi intervención del día de ayer, la necesidad de acuerdos y de consensos Estado, mercado, sociedad, para encontrar agendas de Estado en los cuales tengamos acuerdos mínimos sobre lo que queremos construir como país, hacia dónde queremos llegar y el rol que juega cada uno de esos sectores para remar en la misma dirección y lograr llegar. Pero decía don Enrique, también consensos frente a cómo nos ponemos de acuerdo como región para el diálogo que necesitamos sostener con otras regiones, cosa que no está pasando y cosa que necesita pasar. Cómo América Latina encuentra esos acuerdos mínimos que nos permitan posiciones compartidas en ese diálogo a nivel global. Y como decía Pablo también esta mañana, la construcción de consensos a nivel de lo multilateral, que obliga a los países a ponerse de acuerdo de cara a esos bienes públicos de interés global en los cuales no podemos avanzar si no alcanzamos esos acuerdos mínimos. ¿Cómo vamos a lidiar con el tema ambiental? ¿Cómo vamos a lidiar frente a los retos de desigualdad, de pobreza? Ese tipo de acuerdos en los multilaterales no son otra cosa que la sumatoria de los países. Entonces, para trabajar esos acuerdos necesitamos lograr que los países se pongan de acuerdo, pero vaya, primero que eso necesitamos ponernos de acuerdo a lo interno, cosa que todos nuestros países todavía tienen como reto. Me quedo con esas reflexiones, presidente. Los acuerdos son el espacio de la política, y ahí el tema. La vilipendiada política es la que tiene que hacer esa variable, porque como tú recién decías, la gobernabilidad no tiene gobernanza, nunca la tuvo, pero en su tiempo hubo gobernantes, la globalización no tiene gobernanza, nunca la tuvo, pero cuando había gobernantes que la entendían, la globalización funcionó. aún sin instituciones de gobernanza. Los gobernantes y la política son fundamentales. Bueno, Leonel, a ver, ¿qué nos cuenta? Muchas gracias, presidente, una vez más. Bueno, yo diría que el tema de la democracia siempre fue algo aspiracional en América Latina. Desde que se produjo la separación de las potencias europeas en nuestra región, se intentó construir un modelo constitucional apoyándose en el modelo norteamericano, ¿no? Donde George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, es en realidad el primer presidente del mundo, porque no se había conocido un sistema presidencial, lo crea el sistema norteamericano. Entonces, el ideal, la aspiración en América Latina, post-independencia, fue construir la democracia, pero eso no fue posible. Los primeros 50 años fueron años de anarquía, ¿no? Años de desorden, de caciquismo, de tenentismo, de caudillismo, etc. Yo creo que es a partir de la segunda mitad del siglo XIX donde de alguna manera empieza a perfilarse la posibilidad de democracias en algunos lugares. La democracia en América Latina en realidad es el siglo XX. Pero como ha expresado el profesor Samuel Huntington de Harvard, hay 3 olas democráticas en la historia universal que se aplican igualmente a América Latina. Hubo intentos de democracia antes de la Segunda Guerra Mundial, intentos de democracia post-Segunda Guerra Mundial hasta los años 60 y ya luego en realidad la democracia en América Latina, como la conocemos hoy, es un sistema de escasamente 40 años, 4 décadas, de 1980 a la actualidad. Por tanto, sigue siendo un sistema joven, un sistema frágil, un sistema vulnerable. Esa es la realidad de América Latina. Ahora, para que la democracia pueda florecer, no solo se trata de democracia electoral. Con la democracia electoral lo que estamos definiendo es la única forma de poder llegar al poder, que ayer conversábamos, que existe el consenso de que la única forma posible es a través de elecciones. No hay legitimidad ni legalidad a otra forma.
No puede haber más guerrillas de izquierda, ni hay tampoco golpes de Estado militares de derecha. El consenso es que es a través de sistemas electorales. A veces los órganos electorales no ejercen el papel de árbitros adecuados. A veces hay irregularidades electorales, hay fraudes electorales que, por supuesto, le restan legitimidad al sistema democrático. Pero pienso que la mayor preocupación de los ciudadanos hoy día está en si la democracia es capaz de generar bienestar, si es capaz de producir progreso. Ese es el tema. Y naturalmente, generar bienestar y generar progreso es un tema del desarrollo económico. Si no hay crecimiento económico, como hemos discutido en estos 2 días, no puede haber progreso, ni prosperidad, ni bienestar. Por tanto, un gran desafío de la democracia latinoamericana contemporánea es establecer esa correlación entre un sistema de libertades, un sistema de Estado de Derecho, pero hoy día es un Estado de Derecho social y democrático. Y la idea de lo social dentro de la democracia es un aporte de México. Es la Constitución de Querétaro de 1917, la primera que establece el concepto de lo social en una constitución, yendo más allá de lo estrictamente liberal, de separación de poderes, etc. Es México que introduce el tema social. Y por tanto, en el lenguaje de los años 60, se hablaba en combate contra las dictaduras de una revolución democrática acompañada de una revolución social. Eso no se dio en los años 60. El caso de República Dominicana es un caso emblemático. Tuvimos una larga dictadura, la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, 30 años, un dictador que tenía muy clara su concepción de dictador, puesto que muchas veces llegó a repetir en sus discursos: dominicanos, recuerden siempre que la palabra cementerio es una palabra de origen griego que significa paz para los muertos y advertencia inexorable para los vivos. De manera que él tenía muy claro su criterio de lo que es un dictador. Bueno, se produce su ajusticiamiento, líderes del exilio retornan a República Dominicana, el líder del exilio es el más prolífico escritor dominicano, el profesor Juan Bosch, gana abrumadoramente las elecciones, pero como quiere realizar una revolución democrática y social al mismo tiempo, es derrocado tan solo 7 meses después de su mandato. Bueno, pasa año y medio y en República Dominicana se produce una insurrección popular, que el año próximo serán 60 años de ese acontecimiento. Esa insurrección popular procura retornar al modelo constitucional y el retorno de Juan Bosch al poder, pero ocurre en el marco de la Guerra Fría. Y entonces, frente a eso, el gobierno norteamericano de Lyndon Johnson ordenó una ocupación militar a la República Dominicana en el año de 1965. Bueno, la generación que empieza a actuar en política en ese momento, ¿qué piensa? Que el camino democrático hacia el poder está obstruido, que uno gana elecciones, quiere trabajar en favor del bienestar del pueblo y hay un derrocamiento, que el pueblo pide el retorno a ese sistema y hay una intervención norteamericana. Entonces el concepto de democracia es variado. En mi generación, o la que me antecede inmediatamente, democracia se sustituye por revolución. Lo que hay que hacer es una revolución armada para llegar al poder. Y el modelo que influyó en América Latina fue el modelo de la Revolución Cubana, hay que recordarlo. Entonces América Latina empezó a debatirse entre revolución y democracia, entre fascismo y socialismo. Y no es sino en los años 80, sobre todo por lo que acontece en España con la muerte de Franco, la transición democrática, lo que pasa en Portugal, la apertura de la Internacional Socialista con los partidos progresistas de América Latina, lo que produce entonces ya que la dicotomía no sea socialismo versus fascismo o revolución versus democracia, sino democracia versus dictadura. Y desde entonces que tenemos democracia en América Latina, pero sigue siendo una democracia frágil, una democracia vulnerable, que ahora es más débil aún porque con el tema de la globalización se producen acontecimientos que tienen impacto en nuestros países, el más reciente, el de la pandemia. Pero la pandemia no solamente es un tema sanitario, produjo una contracción en la región de menos 7.8% del PIB. Para revertir la situación, los bancos centrales, el Banco Central de República Dominicana entre ellos, aplica una política monetaria expansiva para lograr la reactivación del crecimiento, pero genera inflación. Y con la inflación produce una disminución de la calidad de vida. Ahora, ¿qué produjo la inflación? ¿Qué produjo la contracción?
fallas de la gobernabilidad interna, no, un fenómeno global, un shock externo. Pero resulta que no hay solución global a temas globales. Se procura soluciones nacionales que no existen a temas globales. De manera que siento que hace falta una discusión, un debate sobre cómo crear una gobernanza global que permita buscar soluciones globales a temas globales que impactan a los países en forma local. Y yo creo que ese es el gran debate a seguir, ¿no? Los países hacen un esfuerzo, pero tienen limitaciones. No hay espacio fiscal suficiente para atender el cúmulo de demandas, pero estos shocks externos tan consistentes, tan inmediatos, tan continuos de la crisis financiera del 2008 a la pandemia del 2021 provocan retrocesos en el desarrollo de nuestros pueblos. De manera que diría, la globalización, que es lo que define, ¿verdad?, este nuevo siglo, la nueva etapa de la humanidad, es la globalización económica, globalización política, globalización cultural, tecnológica. La dimensión de la globalización no puede deshacerse de los planes nacionales de desarrollo. Pero, digamos, hay mucho por delante y lo que siento es cuánta razón tuvo Gramsci al decir, ¿verdad?, que lo que nos está ocurriendo es que hay una vieja sociedad que se niega a nacer, que se niega a morir, y una nueva sociedad que se resiste a nacer. Y ahí estamos en ese punto de inflexión. Muchas gracias. El recuerdo del tema Cuba, ¿no? Lo que fue para América como ensueño y lo que fue como tragedia, para terminar hoy en esta tristísima realidad y que nos hace, yo diría que nos impone la modestia frente a la búsqueda de los absolutos, ¿no? Apollinaire dijo, a ver, ¿cómo fue que dijo? Queremos explorar la verdad, esa inmensa comarca en que todo calla. Queremos también agarrar el tiempo para expulsarlo, rescatarlo, pobres de nosotros, que estamos siempre combatiendo frente a lo ilimitado y lo porvenir. Apollinaire, que cayó por Francia en el 1918. Ahora, Natalio. Gracias, Julio María. Bueno, caramba, no es fácil lograr una síntesis de lo que se ha dicho en estas jornadas tan ricas, pero me da la impresión que sobre nosotros, sobre nuestros países, sobre el mundo en general, está planeando un problema de una identidad gigantesca que espero no nos lleve a las grandes disoluciones que padecimos en el último siglo. Este problema, en mi opinión, tiene 3 niveles. El primero de ellos, al cual apunta tanto Carlos Slim, es que el mundo está atravesando una mutación científico-tecnológica. Estamos en una etapa de la transformación industrial del mundo con un futuro impredecible, pero con una genialidad creativa en la naturaleza humana que nos lleva hasta el umbral de la inteligencia artificial. El segundo nivel, y se ha señalado muy bien, creo, en el último coloquio que hemos tenido esta mañana, es que esta mutación científico-tecnológica se está adecuando a la economía global. Se está adecuando a la economía global. Horizontalmente en el mundo, ciencia, tecnología y economía, de algún modo, siguen adaptándose. Pero el tercer nivel es, en mi opinión, el más complicado. ¿Y cuál es este tercer nivel? Es el que atañe a la legitimidad política del mundo
tanto en cuanto a la legitimidad política de las democracias, que es lo que más nos interesa, cuanto a la legitimidad del orden internacional. Claro, los historiadores corremos siempre el riesgo de volver al pasado, pero no puedo menos que evocar en este momento la sabiduría de Immanuel Kant, que nos dijo allá en el siglo XVIII que el ideal de la humanidad es la paz perpetua. Cuando creamos el foro, la época que nos rodeaba era un momento milagroso. Fíjense ustedes, Europa, madre de la civilización y madre de la guerra, había logrado por vez primera en su larga historia la paz perpetua desde el Atlántico hasta el Pacífico. ¿Qué ha pasado ahora? El descontento de la democracia que Felipe González ha marcado, yo diría que con un tono dramático, El descontento de la democracia está afectando no al mundo del subdesarrollo. El descontento de la democracia está afectando al mundo de arriba. Está afectando a Estados Unidos y afectando a las democracias europeas. Personalmente, lo que más me duele está afectando a España en estos momentos. Desde luego nos afecta a nosotros en América Latina. Porque no nos engañemos, la democracia en América Latina es un proyecto y un principio que no está consolidado. Y si está consolidado, es en pequeñas democracias. Los argentinos siempre tenemos el consuelo de cruzar el Río de la Plata y ver una democracia más consolidada en el Uruguay. Atención con este punto. De modo tal que el gran problema que se plantea en este momento para América Latina es una paradoja. Porque en América Latina hay paz perpetua en el sentido de Kant. No hacemos la guerra entre países. Y esto es un llamado interesante a la esperanza. Pero el problema de fondo que tenemos es que dentro de cada país, y por ejemplo desde el punto de vista regional, aludo al narcotráfico que nos invade desde México hasta el Cono Sur, pasando por el mundo andino, y que afecta profundamente la legitimidad de nuestros sistemas políticos. Por consiguiente, el gran desafío que tiene la confianza, porque atrás de la confianza está la legitimidad, es doble. Porque si hemos hablado de fragmentación, y se ha hablado con mucho, yo diría lucidez, en términos de fragmentación económica vinculada, por ejemplo, a la globalización, la fragmentación es política. La fragmentación es política y en este momento yo creo que el desafío más grande que tenemos en América Latina, pero que lo tienen los norteamericanos del norte y que lo tienen los europeos, yo no diría que es la reconstrucción de la democracia, pero yo diría que estamos afrontando el desafío de renovar la legitimidad de la democracia en un momento en que el mundo está cambiando sustancialmente. Mucho más no quiero agregar porque somos muchos los que todavía tenemos que dar nuestra opinión. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Enrique, a ver qué nos puede... Estamos esperando también unas preguntitas de los... Arrímenmelas. De repente ya mismo le hacemos una a Enrique acá. De los becarios que tenemos. Es duro. Acá dice, ¿qué estrategias debe implementar América Latina
para aprovechar su potencial en energías limpias para impulsar un desarrollo sustentable. Bueno, yo creo que para eso están ciertamente los organismos ¿Perdón? internacionales. Sí, ahora enseguida. ¿Qué? Los viejos no sabemos estas cosas. Yo creo que lo primero para ese tipo es las políticas nacionales cuentan, evidentemente cada país tendrá que empezar a mirar internamente cuáles son parte de esas políticas. Y luego de alguna forma apuntalarse para hacer todo eso en nuestros organismos financieros. América Latina ha creado y tiene el apoyo financiero dentro de sus propias instituciones, como tienen también al Banco Mundial, a los países. De manera que el tema es un proceso de identificación interna y luego un proceso de apoyo externo que hoy está disponible. A partir de eso es posible enfrentar el tema. Yo no veo que sea una de las grandes cosas que nos deban preocupar porque son conocidas técnicamente y hay plata para financiarlas. Muy bien. Presidente Gaviria. Gracias. Yo voy a hablar de un tema que puede sonar un poco extraño, pero yo sí creo que tenemos que empezar a imaginar cómo es que va a ser el mundo cuando el señor Trump se siente a hacer la economía de Estados Unidos bien ineficiente, a producir bien caro, a importar bien caro. Yo creo que eso es una oportunidad maravillosa. Yo creo que si América Latina tiene una oportunidad, es esa. Y empezar a mirar, utilizar la inteligencia artificial para educar a nuestra gente. Eso es una fuente de conocimiento enorme. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Mirar cómo va a ser el mundo después de Trump. Mirar qué podemos hacer en América Latina aprovechando que el señor Trump va a volver a los Estados Unidos un país terriblemente ineficiente. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Y la gente mira la inteligencia artificial como una cosa un poco lejana y remota, como que no la toca. Nada. Es una escuela de conocimiento. Se le puede enseñar a la gente a administrar, se le puede enseñar contabilidad, se le puede enseñar lo que quieras, aprender a administrar bien, a producir empresas eficientes. Nosotros con pequeñas y medianas industrias le podemos dar la vuelta al mundo. Y yo creo que lo vamos a lograr si de verdad no nos ponemos de flojos a que no podemos combatir los señores que están abusando de su autoritarismo. Eso se va a acabar, esto hay que acabarlo, desde luego, y hay que ponerle la cara. Yo se la he estado poniendo al señor Petro, sí, y le he pegado durito. Me tocó, porque no hubo otra alternativa, no hubo nadie más que le pusiera la cara así. Pero vamos a empezar a pensar en qué va a pasar en el mundo con una economía de Estados Unidos bien ineficiente. Yo quiero ver. Y yo estoy seguro de que eso es una oportunidad excelente, si la aprovechamos. Muy bien. En la sala ahora que veo al presidente Gaviria con ese entusiasmo y a Enrique, y veo que nos ha acompañado acá en la sala un gran canciller de México, Bernardo Sepúlveda, con el cual hemos compartido todos nosotros muchas jornadas muy interesantes. Entonces, no me resisto a pedirle que nos diga algo. Yo le quedo muy agradecido a usted, presidente Sanguinetti. Felicito al ingeniero Slim por ser de nueva cuenta el anfitrión del Círculo de Montevideo. Mi observación tiene que ver con una perspectiva temporal. Se decía en su momento que el decenio de los 80 del siglo pasado había sido un decenio perdido. Eso es totalmente falso. Es falso porque se produjo durante ese decenio un cambio fundamental en América Latina que significó la recreación de sistemas democráticos en el conjunto de la región. Y este es un fenómeno que vale la pena registrar porque
de manera prácticamente simultánea se extendió un sistema democrático en América Latina. Pero adicionalmente había un elemento en donde los estados latinoamericanos confrontaban una gravísima situación en materia de deuda pública. Se habló ayer del desafío de las instituciones. Me parece que ahora lo que estamos padeciendo es las crisis de las instituciones. Es decir, en el caso del decenio de los 80, tuvimos la capacidad para conformar consensos políticos internacionales importantes, como lo fue, por ejemplo, el Grupo de los 8 para la pacificación en América Latina, en América Central, que fue un fenómeno único gracias a la capacidad de concertación política que tuvieron los gobiernos latinoamericanos. Otro ejemplo está representado por el llamado Consenso de Cartagena. Ese Consenso de Cartagena tuvo la capacidad de hacer propuestas realistas y aplicables con el propósito de resolver el gravísimo problema de la deuda externa latinoamericana que afectaba también al interior de cada uno de los países como consecuencia de ese dolor de cabeza. Brinco 40 años después. Infortunadamente, lo que prevalece en América Latina es una destrucción de las instituciones. Para todos los efectos prácticos, no hay una comunidad de fortunas ni una comunidad de intereses que sea identificable con el propósito de actuar de manera conjunta. Los intentos que se han realizado, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, que podría ser una institución tremendamente importante, en estos momentos se encuentra en una situación crítica. Instituciones como CELA desaparecieron, ALADI, para todos los efectos prácticos, desapareció. Mismo organismos como la OEA, la Organización de Estados Americanos, no sirve para absolutamente nada. Entonces, lo que quisiera señalar es el imperativo que enfrenta América Latina para asegurar la existencia de nuevas comunidades de intereses y de fortunas que le permitan actuar de manera conjunta como consecuencia de los problemas que enfrenta y que son problemas reales. Por ejemplo, un tema es una acción concertada en materia del combate al crimen organizado y al narcotráfico. A todos los estados latinoamericanos les está afectando este fenómeno y sería una posibilidad que espero sea viable para concertar acciones de parte de los gobiernos de América Latina con el ánimo de combatir ese flagelo. El tema del cambio climático es otra posibilidad de acciones concertadas por parte de todos los gobiernos latinoamericanos con el ánimo de hacer una contribución real, no solo para sus propios países, sino para la comunidad latinoamericana en su conjunto. En fin, mi propuesta es retornar a esa capacidad enorme que demostró América Latina en el decenio de los 80 del siglo pasado para actuar de manera conjunta y resolver con eficacia problemas que se confrontaban en ese entonces. Y todo esto, desde luego, tiene que ser en el contexto de sistemas democráticos como se dio en el decenio de los 80 y en donde será necesario recuperar también para América Latina sistemas democráticos en cada uno de sus países. Muchas gracias por haberme permitido esta intervención, presidente Sanguinetti. Muchas gracias. El rescate de las instituciones.
Acá los becarios nos hacen algunas preguntas de tipo financiero. A ver, ¿qué cambios consideran necesarios en la política fiscal para financiar programas sociales sin comprometer la estabilidad? Bueno, vamos a ver, yo he sido de los que ha pensado siempre que no hay una disyuntiva entre estabilidad macroeconómica, que es la que evidentemente exige unas finanzas públicas saneadas, y al mismo tiempo que la estructura impositiva y la de gasto público sean utilizadas, ¿no?, para el bienestar social. De hecho, lo primero es una condición necesaria para lo segundo. No es posible tener una estructura de gasto público o impositiva, si resulta deficitaria, acabará quebrada en algún momento. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es, por una parte, hay que tomarse muy en serio el ajuste fiscal, las cuentas tienen que cuadrar, ¿de acuerdo? Y en paralelo, evidentemente, lo que hay que hacer es hacer una evaluación de la estructura impositiva y de gasto público de tal manera que, habiéndose marcado previamente unos objetivos, en este caso sociales, utilicemos los instrumentos más adecuados que dan respuesta a esos objetivos. Y me vais a permitir un ejemplo. Un ejemplo español, por ejemplo. España tiene un estado del bienestar bueno, generoso. Al mismo tiempo, tenemos un problema en el mercado de trabajo que es muy fácil de explicar. España sigue siendo el país con la mayor tasa de paro de Europa, a pesar de esa buena evolución del empleo a la que hacía mención en mi intervención previa. Y, sin embargo, en las encuestas que hacemos a los empresarios, la primera o segunda preocupación de los empresarios españoles es que no encuentran mano de obra. O sea, aparente paradoja entre, por una parte, tener una tasa de paro de casi el 12% todavía, que duplica a la de la Unión Europea, y en paralelo que nuestros empresarios no sean capaces de encontrar empleo con las características que ellos demandan en el mercado laboral, está claro que tiene que ver con que nuestras políticas activas y nuestras políticas pasivas de empleo no están funcionando. Las políticas activas son aquellas que tienen que ver con la educación y la formación de los trabajadores. Está claro que las empresas están demandando unas habilidades que nuestros desempleados no tienen. Si no somos capaces de invertir en que los trabajadores adquieran esas habilidades, no vamos a lograr un matching adecuado en el mercado de trabajo y los seguiremos teniendo desempleados. Y luego, en segundo lugar, las políticas pasivas, que son aquellas que pretenden garantizar la renta de los desempleados, que son un pilar fundamental del estado del bienestar y que en el caso español tienen desde las prestaciones por desempleo e incluso la existencia de un ingreso mínimo vital, hay que diseñarlas de tal manera que no se generen desincentivos a que los trabajadores se activen. ¿De acuerdo? Porque y esto lo sabemos, hay muchísima evidencia empírica, cada día que un trabajador pasa en desempleo, la probabilidad de encontrar trabajo disminuye de una manera radical. La descapitalización que se produce del trabajador es muy fuerte. Y, por tanto, podemos diseñar sistemas de prestaciones por desempleo, por ejemplo, que tengan una pendiente de renta muy grande, que sean muy generosos al principio, pero que la caída de renta con posterioridad, pasado un tiempo, sea brusca, relativamente brusca. ¿Para qué? Para incentivar la búsqueda de empleo por parte de los trabajadores. Dicho de otra manera, la respuesta es: garanticemos la estabilidad presupuestaria y, en paralelo, trabajemos en un diseño tanto de la estructura tributaria como de las prestaciones sociales que permita lograr esos objetivos sociales. En el caso español me he focalizado en las políticas activas de empleo porque España es una economía, como muchas otras economías, en la que la desigualdad ha aumentado. Pero en España la desigualdad está muy correlacionada con el desempleo. Si no somos capaces de resolver el problema del desempleo, no seremos capaces tampoco de reducir las desigualdades de renta. Bueno, en el Landón satisfecho, ¿no? Ahora, acá Arturo Enríquez. A ver, Carlos,
Dice, bueno, antes la mano de obra barata de las economías emergentes era un atractivo para las inversiones en América Latina. Pero las políticas comerciales afectaron y ahora con la inteligencia artificial, ¿cómo es el impacto en la inversión? Muy bien. Es una pregunta muy interesante, presidente. Muchas gracias. Nos llevaría mucho tiempo tratar de analizar todas las dimensiones que tiene, ¿no? Pero yo creo que... Los jóvenes preguntan y hay que responder. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta que para fortalecer la inserción de América Latina en los flujos internacionales de comercio tenemos un largo camino que recorrer en términos de negociaciones multilaterales. Es cierto que la irrupción de la inteligencia artificial nos abre nuevas oportunidades. Como mencioné durante la presentación de esta mañana, el comercio de datos e información se triplicó en los últimos 10 años. Las telemigraciones, las migraciones, todo tipo de nuevos servicios asociados con las nuevas tecnologías abren un universo completamente nuevo y con muchas oportunidades y muchas posibilidades. Sin embargo, también la regulación amenaza con comenzar a regular, a influenciar estos ciclos y estos flujos de comercio en estos nuevos sectores de comercio internacional. Por eso es que creo que es muy importante recuperar la dinámica de las negociaciones multilaterales. El canciller decía muy bien recién que algunos de los mecanismos de integración que América Latina desarrolló en las últimas décadas no cumplieron sus expectativas, fracasaron o pasaron de moda. Pero es muy importante recrear ese espíritu de diálogo en torno de estos mecanismos para asegurar que no volvemos a perder la capacidad de participar de manera dinámica de las negociaciones internacionales, asegurando las oportunidades que América Latina tiene en este campo. Muchas gracias. Bueno, que Israel Sánchez, a ver, Martín. Israel Sánchez nos dice que cómo podemos acelerar la inclusión financiera en la región y lograr que los beneficios fiscales lleguen a las poblaciones más vulnerables. ¿Cómo lo ves? Bueno, muchas gracias a Israel y muchas gracias, presidente, por la pregunta y lo ver de una manera tal vez periférica, sin tratar de llegar a la esencia de lo que se me está cuestionando, con algunas apreciaciones, no siendo economista. Yo no soy economista y no tendría suficiente capacidad para determinar desde el punto de vista del ámbito financiero cómo podemos llegar al corazón de lo que podría ser uno de los pilares fundamentales de cualquiera de nuestras democracias, que es buscar una distribución relativamente equitativa. Y para ello tal vez lo que sugeriría es tratar de pensar en que cuando estamos pensando, y aquí ha habido un debate tremendamente efectivo y yo creo que nos apela a buscar respuestas a todos estos desafíos y dilemas que tenemos en nuestras sociedades en este momento de transición tan profunda, es volver tal vez a los orígenes. Y los orígenes en este caso a mí me apelan para tratar de ver cómo esa inclusión financiera podría tener, ojalá que esos beneficios sociales que todos buscamos de sociedades más equitativas y más justas, es precisamente eso, pues una teoría de la justicia. Y voy a tratar aquí de hacer, no porque quiera llegar a Rawls, con el sentido de que cualquier sociedad, si persigue la justicia social, tiene que pensar cómo el ser tratado de forma justa se hace socialmente, que eso es lo que es la justicia social. Y yo creo que yendo de Rawls, y luego hay que buscarle, porque no solo podemos quedarnos en el gran desafío liberal de pensarlo desde el punto de vista del ser humano y con un velo de ignorancia que permite quitar todas las discriminaciones previas que tenemos. Pero a mí me parece que es muy importante cuando pensamos en cómo lo financiero puede llegar al corazón de unas sociedades que me parece que sean un poquito más deseables como todos queremos, está en los que él desarrolló y que son tres principios que me parecen fenomenales y que yo le pondría
fíjense, me voy a atrever a decir, un corolario a Rawls en su teoría de justicia, pero que me parece que es casi ontológico y filosófico cuando estamos apelados con la inteligencia artificial, con posiblemente un conflicto a escala global o con el gran desafío que tenemos el cambio climático. Voy a los 3 principios. El primero es que, obviamente, estaríamos pretendiendo que el concepto de libertad sea el que yo exijo para mí, el mismo que pido para los otros. Y esto quiere decir, y voy a tratar de ponerlo en términos que se entiendan un poquito más, y por qué estoy hablando del concepto de libertad cuando estamos hablando de la correlación de lo financiero con lo social, es que para mí la libertad es el fundamento primario de ser absolutamente dignos y tener un valor en la sociedad. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque la libertad nos determina esa fuerza moral de poder elegir el proyecto de vida que sea digna de ser vivida. Entonces, ahí tenemos el primer mensaje esencial para quienes son los tomadores y Pablo acaba de darnos casi una clase magistral en su respuesta en brevemente cómo hacerlo. Para los tomadores de decisiones en ese ámbito académico y financiero, cómo podemos pensar que llegue precisamente a las personas más necesitadas. Segundo punto es que, obviamente, tenemos que estar pensando si queremos esa posibilidad de tener un proyecto de acuerdo a nuestros propósitos y aspiraciones y que la sociedad nos permita que haya un entramado institucional que lo haga, y ya termino, presidente, porque sé que estamos muy cortos de tiempo, que tengamos una capacidad de optar por oportunidades que tengan también, en la medida de lo posible, un sistema más o menos de equidad en la búsqueda precisamente de esas opciones que tenemos para determinar nuestros temas y nuestras posibilidades de vida. Y el tercero es el que, obviamente, una sociedad tiene que fijarse siempre, y aquí es donde a mí me parece lo más oportuno, tiene que fijarse siempre en el tema de tratar de atender los más necesitados. Y así lo decía en su tercer, bueno, el 2+1 de una teoría de justicia de Rawls. Lo que decía claramente es que tiene que haber una captación de recursos a escala societaria que permita que haya una distribución equitativa, y estamos hablando del tema impositivo, que permita que haya obviamente desde lo fiscal, que haya una distribución equitativa que permita a la gente no solamente tener acceso a ciertos servicios, y luego viene, y este es mi corolario, que tengan ciertas capacidades, que es Amartya Sen o Nussbaum, que tengan ciertas capacidades para determinar precisamente qué hacer y qué ser con las capacidades que el Estado ha dado como oportunidades para que todos podamos desarrollar nuestra vida. De manera que, perdonen tal vez esta elipsis que he hecho en tratar de buscar, desde mi ignorancia financiera, una posibilidad de pensar de que efectivamente lo que queremos en nuestras sociedades es que sean justas y sociedades donde podamos decir que somos libres e iguales. Bueno, nos pasamos a lo más político. A ver, Carlos Pañi. A ver ahí se escucha. Quiero tomar una idea que ha estado circulando todo el tiempo entre nosotros, que es el desafío que tiene hoy la necesidad de hacer lo que planteaba Felipe González, que es entender que la democracia es esencialmente un sistema de reglas, con una regla principal que es la regla de la alternancia y la posibilidad del desplazamiento del que gobierna, del reemplazo del que gobierna, independientemente de las prestaciones que dé el gobierno. Esto que en el plano teórico o digamos en el manual de instrucciones del sistema está muy separado, en la práctica por naturaleza se mezcla. Y si la democracia no da una respuesta mínima de calidad de vida para quienes participan de ella, es muy probable que la gente le atribuya esa deficiencia al sistema, que es lo que decía ayer Alberto, cuando planteaba que el populismo es la respuesta en general a malas experiencias de gobierno.
El tema del populismo es un tema que nos interpela principalmente a nosotros en América Latina. Yo tengo amigos que son profesores en las universidades americanas. Estoy recordando a uno de ellos especialmente que se ha dedicado toda su vida a populismo. Nadie lo leía, porque escribía sobre Latinoamérica y el populismo era un tema latinoamericano. Hasta que llegó Trump. Y ahí empezó a escribir en el New York Times. Es uno de los principales beneficiarios de la llegada de Trump en la Academia Americana, porque ahí entendieron todos de qué estaba hablando durante todo el tiempo que había estado hablando, casi como la única voz en el desierto. Y ahora los europeos también, digamos, o sea, la epidemia se ha expandido. Y plantea un problema, ¿qué hacemos frente a eso? Me parece que esa es una pregunta que no debemos evitar. A mí me gusta el enfoque del presidente Gaviria, que tanto ayer como hoy la pregunta que se hace es ¿qué hay que hacer? ¿Por qué? Porque podemos tener, lo digo desde la experiencia argentina, si uno mira la experiencia venezolana es la misma, desviarnos o irnos por las ramas de dos actitudes que terminan siendo enfermizas. La primera es la tendencia fascinante a diagnosticar y a describir el monstruo, que muchas veces lo que hace es dotar al monstruo de más fuerza. Yo cuando muchas veces escuchaba el discurso antikirchnerista en la Argentina y sobre todo el discurso antichavista en Venezuela, decía, bueno, hay que estar con este que me están describiendo porque es inevitable. Digamos, lo único que se puede hacer es entregarse ante semejante poder que en la paranoia del perseguido es perfecto, es una máquina perfecta que es imposible de ser vencida. La segunda tentación frente a eso es también un poco perniciosa o morbosa, que es el deseo, muy comprensible, pero que si se agota la política en eso también es perniciosa, el deseo de que fracase, el deseo de provocar la catástrofe, al precio que sea. Y muchas veces, yo recuerdo, por ejemplo, amigos míos españoles con los que yo discutía porque me decían lo mejor que puede pasar es que Chávez se muera y que Chávez fracase, y vino Maduro después. Y suele suceder eso, que el fracaso, el deseo de fracaso se cumple, pero lo que viene después del fracaso es algo peor que lo que uno deseaba que fracase. Entonces, la gran pregunta es cómo se constituye una política frente a este problema. Y es una pregunta difícil de contestar por algo que también dijo el presidente González. Él dice, yo soy reformista y sé que esto tiene menos morbo. Él lo dijo al pasar, como dice muchas cosas, pero tiene una enorme densidad lo que acaba de decir. ¿Por qué? Porque la radicalización, el fanatismo, el dogmatismo, tiene un atractivo extraordinario, sobre todo desde el punto de vista emocional. Tiene épica y tranquiliza. Tranquiliza muchísimo saber que las cosas son de determinada manera y que no tienen ningún grado de complejidad. Y tranquiliza muchísimo la perspectiva infantil de pensar que todo lo negativo está en el otro y todo lo positivo está en mi grupo, que es la esencia de este sistema. Y eso produce un efecto de felicidad, que es lo que está llevando a la práctica las redes sociales con lo que se denominan las cámaras de eco y los medios de comunicación. Acá hay una interpelación a mi oficio, yo soy periodista. Digamos, el periodismo está aportando muchísimo a toda esta patología. Si uno mira televisión en Estados Unidos a las 7 de la tarde, ya no es dos enfoques dogmáticos sobre el mismo problema, son dos agendas. Digamos, lo que cuentan en Fox no tiene nada que ver con lo que cuentan en CNN. Son dos países, dos problemas, dos agendas totalmente distintas. Y uno va a escuchar lo que quiere escuchar. Yo tengo una amiga muy inteligente en España que es admiradora de Rajoy. Y en determinado momento, que ustedes españoles comprenderán cuándo fue el momento, dice, yo estoy desesperada por escuchar alguna radio que me deje tranquila y me diga lo que yo quiero escuchar. Que me hable bien de Rajoy. Claro, no escuchaba ninguna que hable bien de Rajoy. Entonces, esta tendencia es una tendencia que tiene un problema, plantea un problema enorme, y estas son las dos cuestiones que quiero terminar de plantear. Un problema que, a mi juicio, va a determinar el fracaso de estos sistemas o que vamos hacia una crisis más complicada. ¿Que cuál es? Que el sistema institucional no está pensado para la radicalización.
Los sistemas institucionales están pensados para el acuerdo, están pensados para la deliberación racional y el surgimiento de la ley a partir de esa confrontación de ideas. Eso es el Congreso. Nosotros tenemos en la Argentina varios cargos de primera magnitud institucional vacantes porque el sistema prevé 2/3 de los votos para nombrar a un juez de la Corte o a un procurador. Y no hay posibilidad en esta forma de hacer política de reunir 2/3 de los votos en ningún plano de la vida. Entonces hay un momento donde esta forma de hacer política va a rozar con los límites del sistema. ¿Fracasará esta forma de hacer política o se destruirá el sistema? Este es un signo de interrogación que tenemos hacia adelante. Por suerte, esta forma de hacer populismo es muy distinta de los autoritarismos del siglo XIX, que planteaban otro sistema. Estos populismos, desde dentro del sistema, buscan el límite del sistema. Y por eso son tan autoritarios, porque como decía Teodoro Adorno, nunca algo es tan autoritario como cuando la democracia cuando el autoritarismo se disfraza de democracia y simula una legitimidad. Entonces acá hay un problema nuestro, pero también de los autoritarios. El segundo problema es cómo se enfoca esto, cuál es el discurso para encarar esto, cómo se hace para combatir esto con un discurso reformista, con un discurso racional, con un discurso que tienda a explicar y no a dormir, a adormecer la inteligencia del que escucha. Y el segundo problema es cuál es el sujeto político. Y acá es donde yo creo que hay un desafío internacional. Se elogió acá la transición democrática, lo hizo Natalio de manera muy enfática y muy genuina y muy verdadera. Cuando uno mira lo que fue la transición democrática, yo ahora estoy leyendo el archivo de González, la parte donde se plantea la relación entre Felipe González y Raúl Alfonsín. Y ahí uno ve que hay una operación política internacional deliberada. No fue la inercia de la historia la que produjo ese fenómeno, sino que hubo inteligencia política, acción política, una estrategia deliberada, una identificación de cuáles eran los problemas que había que remover para que se constituya la democracia, una política exterior que derivó de eso, una política de defensa que derivó de eso, digamos, una operación muy inteligente con una gran apelación a la voluntad política. Y yo me pregunto, ¿esto lo tiene el populismo hoy? Hay enorme grado de interconexión. Lo vemos en América Latina desde Chávez. Había una dimensión internacional del fenómeno operativa, hasta financiera. Había financiamiento, que en España lo tuvieron de manera muy clara. Y en la Argentina también, y en Bolivia, en Ecuador, en Grecia. Bueno, yo no veo el mismo grado de operatividad política y de inteligencia política de los de enfrente y no encuentro cuál sería el sujeto político o los sujetos políticos en los distintos países que pudieran plantearse este problema y encarar una acción política conjunta frente a este problema. Y me parece que esta es una tarea muy interesante de hacer, es una tarea obligatoria y en la que a lo mejor la prensa tiene un rol también, ¿no? Para poner en evidencia discursos, figuras, iniciativas, etc. Bueno, gracias. Sergio. Muy bien. Carlos es impresionante. Saca la corbata, saca los zapatos y vuelve aún más inteligente. Lo que me pone en una situación complicada. Yo, mientras escuchaba al presidente Felipe González, se me ocurrió hacer un comentario conceptual. Y para hacerlo corto y claro, traté de escribirlo. Entonces, que me permitan leerlo, ¿no? El hecho de que la democracia nos permita reemplazar por el voto en un momento determinado, elecciones, es clave para la existencia de un sistema legal que proteja los derechos fundamentales, a empezar por los derechos civiles y políticos. Derecho no solo a votar, pero también a ser juzgado de acuerdo con el debido proceso legal, emitir libremente opiniones en el espacio público, juntarse con otros para hacer oposición al gobierno de turno.
La razón de por qué la democracia es el régimen político que mejor protege los derechos civiles y políticos fundamentales es doble. Por un lado, claro, el sistema de frenos y contrapesos, división de poder. El hecho de que el gobierno de turno no concentra todo poder en sus manos. Pero también, y esto yo quería destacar, porque el grupo político que hoy detiene el poder no está seguro de que lo seguirá deteniendo después de la siguiente elección. Así que tiene interés en mantener el sistema legal de protección de los derechos fundamentales, porque puede ser la minoría de mañana. Y esto me parece que es un tema clave, y yo quisiera agregar esto para hacer una defensa aún más fuerte del valor de la democracia. De esta incertidumbre sobre quién tendrá la batuta del poder después de las elecciones siguientes, hablaba el politólogo polaco Adam Przeworski cuando escribió el ensayo «Ame la incertidumbre y sea democrático». La democracia depende de esta incertidumbre sobre quién tendrá la batuta del poder. Esta es la buena incertidumbre, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la mala? Y vuelvo al presidente González y al concepto de centralidad democrática destacado por él. La mala incertidumbre se refiere a la capacidad o incapacidad de los actores políticos de lidiar pacíficamente con los conflictos y por medio del diálogo y de construcción de consensos posibles mediante acuerdos, producir respuestas a los desafíos que tienen los países. Cuando tenemos razones para desconfiar de esta capacidad del sistema político, de la democracia, estamos en problemas, sobre todo en periodos de múltiples cambios que se afectan uno al otro, como son los nuestros tiempos, como quedó claro en esta conferencia, y creo que esta es una de las lecciones aprendidas de esta conferencia. Entonces, si me sobra tiempo, quisiera hacer un comentario más corto y menos aburrido, y que tiene que ver con el hecho de que valoro mucho, como brasileño, el privilegio de estar en una conferencia donde soy el único que no pertenezco a un país de lengua española, que no pertenezca a esta historia, a esta cultura, ¿no? Pero con un castellano fantástico. No, muchas gracias, me esfuerzo. Dejo todo en la cancha. La generación que lideró la democratización en Brasil tenía vínculos fuertes con América Latina, en general y con América del Sur en particular. Fernando Henrique es el ejemplo más conocido, pero había otros, socialdemócratas, demócratas cristianos, socialistas, ¿no? Eran gente que estaba empapada de la literatura, de la pintura, de la historia latinoamericana. Conocía bien la política latinoamericana porque conocían la historia y conocían la cultura latinoamericana y de sus distintos países, y conocían al mundo ibérico, conocían a España y a Portugal. Este eslabón se debilitó en la nueva generación. En ese sentido me siento un privilegiado, pero creo ser importante que otros brasileños puedan disfrutar de esta extraordinaria experiencia. Y para concluir, la Fundación FHC, Fernando Henrique Cardoso, puede ayudar a que este objetivo se cumpla. Muchas gracias. Alberto Gallardo. Presidente, hoy es fiesta en España. Hoy es 6 de diciembre y el 6 de diciembre es el aniversario de la aprobación de nuestra Constitución. Para nosotros la Constitución es la transición política, es la democracia. Y les puedo asegurar que para una generación como la mía, que despertamos a las inquietudes políticas en dictadura y que vimos como una serie de gobernantes, entre los cuales hoy tenemos aquí la inmensa fortuna de tener a Felipe González, fueron capaces de construir la arquitectura verdaderamente más extraordinaria que hemos tenido en la historia moderna de España, nos motiva
aun no habiéndote votado nunca presidente, un profundo agradecimiento. Y si me permites, presidente Sanguinetti, un colofón personal a todo lo que hemos discutido durante estos 2 días, yo voy a introducir no un elemento negativo ni pesimista, pero sí la constatación de una realidad. ¿Nos fallan las instituciones? Probablemente no. Las instituciones han demostrado una capacidad de respuesta a situaciones verdaderamente difíciles. Nos falla la gobernanza en función de quién la aplica. ¿Por qué no decimos la verdad? Lo que nos fallan son los líderes. Viendo lo que aquí se ha visto, oyendo lo que aquí se ha oído, recordando, como hacía Carlos, los esfuerzos que se han hecho a lo largo de la historia de las 4 últimas décadas, no debemos concluir que el problema actual de nuestra sociedad es una ausencia de liderazgo. No tenemos grandes líderes. ¿Dónde están los estadistas? ¿Dónde están los líderes con una capacidad prospectiva, con una visión de luces largas, con una capacidad de pensar en las siguientes generaciones? Tenemos una ausencia de liderazgo en la política actual, en Latinoamérica, en Norteamérica y desde luego en Europa. Tenemos que ser optimistas, nos dice el presidente Sanguinetti. Miramos a Europa. Esta mañana cuando veníamos en el autobús me reflexionaba él sobre la labor extraordinaria que se hizo en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, de cómo fuimos capaces de corregir los errores de los años 30 y construir un sistema formidable que nos ha dado no solamente estabilidad y prosperidad. Y ahora, como decía Felipe, corremos el riesgo de tener que volver a construirlo porque vamos a dejar que lo desmantelen. Pues bien, yo lo que creo es que tenemos que hacer una llamada a la sociedad para que surjan esos nuevos liderazgos, no solamente en política, también en la empresa, en las universidades. No podemos dejar que los falsos profetas, que los predicadores, que los populistas de izquierda o de derecha estén porque dominan el lenguaje. Ojo, porque dominan el lenguaje, las técnicas y los instrumentos del lenguaje, las redes sociales. Estén suplantando lo que aquí se ha puesto de manifiesto estos 2 días, que es la reflexión, el análisis, la inteligencia y la experiencia. Porque eso, presidente Sanguinetti, querido Carlos, es lo que habéis conseguido con el Círculo de Montevideo. Pero si todo ese esfuerzo que aquí se construye se queda entre nosotros, habremos fracasado. ¿Qué tenemos que hacer? Sacarlo de estas puertas, utilizar esos instrumentos de comunicación, hablar con las nuevas generaciones, generar en ellos un espíritu crítico para que no se entreguen de una forma acrítica a los nuevos lenguajes y a los nuevos populismos, y decirles que el liderazgo democrático no solamente consolida las instituciones, sino que es absolutamente fundamental. Por eso yo estoy profundamente agradecido por haber podido formar durante estos años parte de este grupo en el que habitan las mejores cabezas que de forma más inteligente y generosa han entregado sus vidas al beneficio de sus conciudadanos. Y lo que pido a la gente joven que hoy nos acompaña y que asiste aquí es que no sea espectadora y que sean capaces de exigir a sus nuevos líderes lo mismo que nosotros fuimos capaces de exigirles a ellos, con el mismo objetivo de conseguir algún día estar tan agradecidos como desde luego está mi generación a quienes nos trajeron la democracia a España. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Acá hay una pregunta de Sofía Paso, una becaria, que se entronca exactamente y que te la paso a ti. Y dice, retomando lo que mencionaron acerca de que las últimas personas de la vieja escuela de pensamiento
están de salida, dice la becaria, ¿qué acciones o cómo incluirán a las nuevas generaciones en esa transición de ideologías? Todo tuyo. Saben que a lo más viejo que hay en el mundo le llaman neoliberalismo. La confusión es extraordinaria. Dice, lo que yo estoy diciendo va a ser la respuesta de los próximos 40 o 50 años a los grandes desafíos, pero es el viejo pensamiento. Es curioso porque me pasó aquí en México, una vez que uno, no me acuerdo, fue con Cárdenas, con Lázaro Cárdenas, que me llevó a un mitin y un señor se puso bravo conmigo y decía, oiga, que yo estoy en contra de la tercera vía. Se refería a Tony Blair y total, me armó un gran lío. Y le digo, yo también estoy en contra de la tercera vía, pero le voy a decir que por razones diferentes. Yo estoy en contra de la tercera vía porque me recuerda lo que era el discurso en España más fascista, que era ni comunismo ni capitalismo, la tercera vía. Y también me recordaba a Anguita, pobre, ¿no?, que decía eso de las dos orillas y de estas cosas. Y, mire, créame, yo estoy en contra de la tercera vía. Pero la que usted propone es una vía muerta. Muerta, no es ni tercera, ni segunda, ni primera. Así que con esa sí que no estoy. Bien. Por tanto, de verdad no es el pensamiento. ¿Qué está de actualidad hoy? Está Cervantes, está Shakespeare, está Aristóteles. ¿Es pensamiento antiguo? No, es condición humana. Estamos maltratando la condición humana. Pablo contaba cuando era gobernador de Banca. Yo iba para enterarme y él aprovechaba que nos veíamos para enterarse. Era un lío, porque siempre andábamos diciendo, yo quiero saber qué pasa con la economía. Por tanto, olvídense de esto, no piensen si el pensamiento es antiguo. Hace poco tiempo en España me hacen mucha crítica los míos de eso. A ver si los viejos se callan ya. Algunos me dicen, ¿por qué no te callas de los míos? Digo, pues yo construí este partido sobre la base de que era la libertad la que nos movía. Dice, si usted me manda a callar es que no es de los míos ni yo de los suyos. Sí. Por tanto, y al final he llegado a la conclusión, ¿seremos capaces de construir un país que no es un país para viejos, que parece un título más bien literario y de película, y tampoco sirva para los jóvenes? Estamos a punto de conseguirlo, un pleno de 14 aciertos. Ni un país para viejos, no porque los viejos no estén bien tratados, que me decía un viejo con mi edad, que era presidente de Mali, que está destruido ahora por el terrorismo, y 30 años y el hombre me decía, nosotros no le podemos dar seguridad social a las personas mayores, nosotros no le podemos dar una pensión, nosotros no le podemos dar no sé cuál. Pero ¿qué le podemos dar? Respeto y un papel en nuestra sociedad, porque nuestra tradición es oral. Y los viejos tienen el privilegio de contarle a la gente de qué va y la gente escuchar. Se acaba de morir un amigo, como nos pasa con esta edad, que dice que el cerebro es el único órgano del cuerpo que se regenera celularmente hasta la muerte. El resto de los órganos, como nos veis cuando bajamos ahí las escaleras, vamos ahí, todo se va deteriorando. Estamos hechos una pena. ¿Cómo se riega viria? ¿Ves? Todos estamos hechos una pena. Ahora, si el cerebro está entrenado y sigue funcionando, se regenera celularmente. Ahora, salvo accidente, como es natural, o enfermedad que le puede pasar a alguien con 82, 83 años o con 50. Nadie estamos al margen de eso. Por tanto, yo no trato de que se herede un pensamiento antiguo. Lo que trato es de que se perciba que la condición humana nos volverá a enfrentar con esto que digo. Y con la izquierda latinoamericana he tenido una experiencia preciosa. Ahora, aquí estamos todos de todos los colores, pero la mayor parte, como decía Gallardón, dice, yo te doy las gracias por todo y no sé cuándo te admiro, pero votarte no te he votado en la vida, que está muy bien.
Por tanto, no se engañen, aquí estamos de todas las tribus, de todos los colores. Pero comprenderán que he discutido mucho con la izquierda latinoamericana, mucho. Y todavía sigo discutiendo de temas elementales. Y una cosa me llamó la atención poderosamente. Me dijeron en una ocasión, que era de tu país, Frente Amplio. Dice, bueno, por fin hemos aprendido que se puede llegar al poder por los votos, que no hacen falta la guerra y las botas. Ya hemos conseguido aprender que por los votos podemos llegar al poder. Ahora, decía, échanos una mano, porque lo que tenemos que aprender es qué hacemos con el poder. No es una broma, ¿eh? No es lo mismo pelear por el poder que ejercer el poder. Lo mismo que no es lo mismo estar en el gobierno que gobernar. Pero claro, tienen que reflexionar un rato. Dicen, eso es pensamiento antiguo. Lo que importa es estar en el gobierno. No, lo que importa es gobernar. Y los que crean que lo que hay que hacer es estar en el gobierno, lo más noble que piensan, y es innoble, porque así impiden que gobiernen otros. No porque quieran gobernar, sino quieren impedir que otros gobiernen. Así que si resisto en el poder haciendo las coaliciones más inusitadas, bueno, cumplo con la función, que no es gobernar, sino estar en el gobierno. Pero si queréis que esto sea un pensamiento antiguo, bienvenido Cervantes al poder. O bienvenido Aristóteles al poder. Pues no será para mí, será para vosotros. Y cuando lleguéis los jóvenes a la conclusión de que lo único que permanece, ahora estoy oyendo hablar todo el tiempo de inteligencia artificial, hay una enorme confusión. ¿Va a destruir empleo o va a crear empleo o no sé cuánto? Bueno, ya se discutió en el Silicon Valley por la revolución tecnológica en los años 90, a principios de los 90, y se hicieron algunas teorías. Yo soy mucho menos ilustrado que mi amigo Botana y que todo, porque realmente son sabios de nuestro. Y yo veía cuál era el debate allí. ¿Saben lo que propusieron? Propusieron la primera vez que se propuso hacer una constitución para la sociedad de la red, que era un debate precioso, que no se llegó a ningún lado, pero bueno, se planteó la preocupación de la sociedad de la red. Y después lo que se planteó, que nunca se cumplió, es que el incremento de la productividad y de la competitividad por la introducción de los factores tecnológicos iba a ser tan enorme que lo que hacían 100 personas 30 años antes podrían producirlo 10 personas y 90 serían excedentes de cupo. ¿Y qué hacíamos con eso? Pues lo que hacíamos con eso es volver al pasado, como hacían los romanos con el circo, pan y circo para todo el mundo. Ellos no decían pan y circo, y aunque sea una falta de educación, sobre todo en un pueblo tan bien hablado como el mexicano, ellos decían tetas y entretenimiento. Y con eso vamos a resolver el problema de la pérdida de puestos de trabajo. Hay más empleo que nunca en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? Cuando digo no sé, yo digo la verdad. Cuando les hablan de inteligencia artificial un montón de gente que sabe lo mismo que yo, los están mintiendo. Yo no sé lo que va a pasar. Trato de comprender conceptualmente lo que es la inteligencia artificial. Dice, y esta tontería es, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Da igual que esté de acuerdo o no, la inteligencia va a funcionar. No es estar de acuerdo o no. ¿Va a producir tal efecto o tal otro efecto? No estoy seguro. De las cosas que hablo que se parecen a la inteligencia, que oigo hablar, no estoy seguro. A ver si va a pasar otra vez como lo que viví en el Silicon Valley en el 96, porque mi preocupación me llevó allí, para saber lo que pasaba. Y oye, estuve hablando con todo el mundo. Estuve hablando con un profesor que ganaba más dinero que nadie, siendo asesor, advisor de las grandes empresas de software y no sé qué, y era un profesor de filosofía especialista en Shakespeare. Y se acercaba a una máquina de esa con la misma preocupación que yo de entenderla conceptualmente, pero no tecnológicamente. ¿Por qué lo contrataban? Y ganaba 20 veces más que de profesor, que de catedrático universitario. Lo contrataban porque siendo
especialista en Shakespeare, era especialista en la condición humana. Y cuando los ingenieros de software le ofrecían un producto, les preguntaban, ¿usted cómo cree que recibirá la gente esto que le estamos ofreciendo en la sociedad de la red? Y él daba su opinión. Claro que ganaba 20 veces más que siendo catedrático, solo con eso, sin dejar de ser catedrático. Por lo tanto, por favor, no hay un pensamiento antiguo que por eso sea despreciable. Hay muchos pensamientos nuevos que por vacuidad son despreciables. Muchos. Y hay muchos errores. De la tribu a la que pertenezco, de la izquierda, con Tony Blair lo discutí muchas veces. Y decía, ni la vieja izquierda, ni la nueva derecha. Le decía, tío, que a la derecha le llamas nueva, que es un valor positivo. Y a la izquierda le estás llamando vieja, que es un valor negativo. Por lo menos equilibra la cosa, porque lo que nos está planteando la derecha es volver al siglo XIX. ¿Te parece lo nuevo? Y en parte es lo que hacía Margaret Thatcher, quitarle la leche a los niños en la escuela. Y no, vamos a dar leche a los niños en la escuela, que le quiten la leche. Bueno, y además se peleaba con todos los hombres del Consejo, porque decía, aquí no hay lo que tiene que haber, lo cual solo ofendía a Papandreou. Pues le parecía un insulto que una mujer dijera que no tenía lo que tenía que tener, ¿no? Bueno, entonces, el pensamiento viejo o nuevo tenéis que evaluarlo en función de la respuesta que sirva para resolver los desafíos de nuestras sociedades. Nuevo o viejo. Ahora, una sociedad que liquida lo que de verdad a veces tiene 1000 años de explicación de la condición humana y no es capaz de darle respuesta a los jóvenes, hay en España lo que más me critican, es decir, no es una sociedad para viejos. A los viejos hay que mandarla a callar y que se sienten al sol hasta que se les deteriore el único órgano que se regenera por su propia cuenta, que es el cerebro. Pero tampoco es para los jóvenes, porque no hay manera de que encuentren un piso para vivir. ¿Cómo van a dejar de vivir con la mamá y con el papá si no tienen la capacidad? Ahí me incluyo a todos. No tienen la capacidad de vivir más que en una habitación. Bueno, ya me enrollé. Fuera, que no. Que sí, que soy un viejo, que estoy ya desahuciado, que no pasa nada. Pero pensar de verdad en la condición humana, que tiene mucho interés, porque es lo único que va a permanecer sobre toda la revolución tecnológica y lo que nos va a identificar con nosotros mismos. Muy bien. Bueno, entrando ya en el final, le pido al ingeniero Slim, nuestro presidente empresarial, acá somos copresidentes, que en fin, que nos dé su palabra. Gracias, presidente. Sí. Bueno, antes que nada quiero agradecer a todos los participantes que hayan venido, que hayan destacado tantos puntos tan diversos y analizado una situación muy general de Iberoamérica y del mundo. Gracias por su presencia. Se los agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Por otro lado, si nos ponemos a pensar qué es lo que buscamos dentro de todas estas conversaciones, nosotros y seguramente otros grupos, es llegar a la población latinoamericana o iberoamericana a un nivel de bienestar y de libertad. Es lo fundamental, bienestar social y libertad. Podríamos agregar también seguridad de oportunidades, igualdad de oportunidades y de seguridades. Creo que de alguna forma eso puede sintetizar mucho de lo que hay que hacer. Si nos ponemos a pensar en el pasado, durante miles de años, la sociedad agrícola había un poder monolítico que no cambiaba. Ese poder monolítico era en las mismas manos el poder político, económico, militar y religioso. Era un poder que se mantenía, salvo que hubiera un derrocamiento, hasta que moría la gente a cargo. Pero aparte de ese poder monolítico, había una enorme inmovilidad social,
había una gran división de clases, había esclavos, había constantes guerras y saqueos, guerras chicas, medianas y grandes, que consistían en ampliar el territorio. Un poco podemos pensar en lo que está pasando ahorita en Rusia y Ucrania, tomar el territorio, esclavizar, saquear, etcétera, etcétera. Entonces se vivieron por miles de años en condiciones terribles. Obviamente no había derechos ambientales, no había derechos humanos, ni conservación del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no había libertad, por supuesto, había un sometimiento en general aún de los no esclavos, y como comentaba yo, había inmovilidad social. Viene el proceso de la industria y empieza a haber cambios. Pero ya cuando viene la tercera etapa, la tercera ola, o la nueva civilización digital, o como se le quiera llamar, empieza en el siglo XX. Es interesante cómo se origina. Se origina en 1947 la base de esta nueva civilización. En 1947 descubren el transistor, que es 100 veces más pequeño que los bulbos, y que, como saben ustedes, con la ley de Murcia siguió, y ahorita es 100 a la N. Es enorme la nanotecnología que ha hecho que los transistores cada vez menores puedan estar dando lo que están dando ahora. Pero eso viene en 47, pero hasta los 70 empieza a anunciarlo Alvin Toffler. En los 80, finales de los 80, pero sobre todo en los 90 ya hay conciencia de del semiconductor, y hay conciencia de la digitalización, del nuevo mundo. Empieza el Internet a finales de los 80, y en los 90 el Internet es muy activo. Curiosamente era un Internet de 56,000 kilobytes, y ahora es de 1,000 megas. Quiere decir que es 2,000 veces más la velocidad y la capacidad de las redes que hace 20 años. Bueno, ha habido un progreso enorme. Ese progreso enorme está promoviendo mucho la movilidad social, los derechos humanos, la democracia que tanto hemos discutido en las reuniones, el cuidado del medio ambiente, la igualdad de oportunidades y de seguridades. Se está volviendo, cuando preguntaban de las cuestiones sociales, se está volviendo muy importante la universalidad de la salud para toda la población, la universalidad de la educación gratuita. Ya no solo es gratuita, sino que requiere becas que sirvan para que el estudiante se transporte, para que pueda comer en los lugares donde está estudiando, etcétera, etcétera, comprar sus libros, becas a los estudiantes, como decía, apoyo a las gentes mayores a través de jubilaciones, y si no han sido trabajadores, a través de bonos que se le entregan para sus pensiones. En fin, se está ya cambiando de tal manera. Las circunstancias han cambiado de tal manera, y los nuevos paradigmas de la sociedad digital, que muchos de los problemas que aducimos acá ya se están dando solos, ya son indispensables, ya son condiciones que se están imponiendo en todos los países, como es la democracia, la libertad. Ahí hay un pensamiento importante cuando hablaron del narcotráfico y todo este tipo de cosas. Una frase muy buena de Felipe que dice que cuando no hay seguridad no hay libertad. Y por supuesto, cuando queremos hablar de libertad tenemos que tener seguridad previamente en general. Entonces, bueno, yo veo con mucho optimismo lo que está pasando. Está pasando no tan rápido como debiera, y la razón de que no ocurra rápido es porque los gobiernos no están conduciendo el cambio. Entonces el cambio se está conduciendo prácticamente solo.
Quizás el único gobierno que lo condujo durante varios años fue China, por eso está donde está China, pero pues los otros gobiernos del mundo, o algunos ni entienden, no saben, no piensan en la importancia de conducir el cambio y por eso va de manera muy lenta, va complicada, desgraciadamente no es como debería de ir, pero esta nueva civilización está ofreciendo todo. Antes se tenían esclavos y campesinos para que trabajaran mucho y consumieran poco. Esa era la regla, esa era la fórmula. En esta nueva civilización, lo importante es que la gente tenga poder adquisitivo para que forme una demanda interna, para que forme más demanda del mercado y para que se puedan vender más las mercancías. Lo que necesitamos es incorporar a la gente que está marginada y en la pobreza a la educación, al trabajo y a la economía con poder adquisitivo, al trabajo con poder adquisitivo. Hablaban de que no había escasez de trabajo en España, pues que quiten la prohibición de horas extras y que se promuevan las horas extras y que se paguen por encima de las normales, ¿no? Pero de repente las limitan a 4 o a 3 por ley. No, que las liberen, nada más que el que decide es el trabajador. Y en esa forma el trabajador va a ganar más y se va a llenar el empleo de manera importante, que es un poco lo que en México se está planteando para cuando se reduzca las jornadas. Por supuesto, ya hay sectores como el financiero y el Estado que trabajan 40 horas y sigue habiendo otras empresas que trabajan 48. Pero volviendo a esto, la conclusión mía, o la opinión mía, es de que es notable por todas las estadísticas que hemos visto que la inversión privada es el 80 o el 90% de la inversión de los países. Entonces, sin duda, si queremos crecer y poder atender todos estos tipos de marginación, hay no solo que cuidarla, hay que impulsarla para que se aumente, ¿no? Que esa inversión privada sea mayor. Comentaba Felipe que en España hay excedentes de ahorro, creo que era Pablo, ¿verdad? Pero Felipe había comentado que 365,000 millones van de Europa a invertirse en Estados Unidos o asuntos por el estilo. Entonces, bueno, si tienen el ahorro hay que impulsar para que se invierta en el país de una manera más importante. Entonces, por un lado está la inversión que genera empleo, que genera crecimiento, pero no resuelve muchas veces el problema de fondo de la pobreza o del nivel económico de la mayoría de la población o de buena parte de la población. Entonces hay que atenderlo en los dos lados, al frente de la inversión y por otro lado la atención al nivel de pobreza, vamos a llamarle, o de bajo ingreso, para aumentar el poder adquisitivo, los programas sociales, la educación, las becas, y que la población que tiene sueldos menores, platicaba Felipe hace un rato que Venezuela anda en $3, nosotros venimos como también de un nivel de 80 o 90 dólares, ya andamos en $450 como salario mínimo. Bueno, obviamente levantar el salario mínimo, levantar el poder adquisitivo y los ingresos de toda la población en bajo nivel y promover el empleo, hacer que la gente pueda trabajar y trabaje. Aquí en México creo que ahorita anda en 2.8 el desempleo, que es uno de los niveles más bajos. Pues con inversión que tenemos atrasada en infraestructura o en vivienda, el empleo se va a ir prácticamente, como señalabas, a hacer una necesidad, conseguir personas que trabajen. Esa migración que quieren despachar de Estados Unidos, si fueran mexicanos, ayudarían mucho a la actividad económica mexicana. Bueno, en resumen hay que buscar el bienestar general, social y económico, etcétera, y la libertad, además de todas las consecuencias que esto implica. Y para eso, además, hay que invertir para crecer y apoyar a la sociedad que está en niveles económicos bajos a que se incorpore al mercado, a la economía y al bienestar creciente. Básicamente, pues eso comentaría yo en resumen. Vuelvo a agradecer
todo el apoyo de los participantes y de todos ustedes que nos han acompañado en este evento. Y ya de pilón, ya que todavía me quedan como 4 minutos, no es cierto. Respecto a la década de los 80s, yo creo que fue una gran década, Yo me pongo a pensar que algunas de las grandes tragedias de esa década estuvo pensada, estuvo planeada, porque es una década, había la Guerra de las Estrellas y tal, en la década de los 80s, a la década previa de los 80s, en los 70s, creo que en el 73 que empieza la OECD, no la OPEP, el petróleo valía $3 o $5 y lo suben a $40 en 80. ¿Qué tenía de poder Rusia? Petróleo y oro. Suben el petróleo a $40 en el 80 y suben el oro a por ahí, no me acuerdo a qué precio, no sé qué precio. Y para 2006 el petróleo está a $6, el oro está en el suelo, tiene problemas financieros y económicos agudos, Rusia, que había tenido mucho optimismo en ese nivel, meten en quiebra a los países por la deuda externa, y no por el exceso de deuda externa, sino porque el director del Banco Central de Estados Unidos sube la tasa de interés al 21% del prime rate. Díganme qué país, qué empresa o quién puede aguantar pagar el 21% de interés de una deuda, que fue lo que le hicieron. Entonces entra la crisis del 82, el 83, 80, bueno, las dictaduras empiezan a cambiar, ¿no? Empieza a haber democracias y todo hace su mayor… bueno, en 81 tratan de matar al Papa, tratan de matar a Reagan, y en el 89 se ponen de acuerdo Gorbachev y Bush, y en el 90 y 91 empiezan a ir muchos, yo diría algunos cientos de millones de la población a la libertad y a la democracia, que son todo lo que era la Unión Soviética, lo hacen en Chile, lo hacen en Salvador, lo hacen en Panamá, etcétera. Y bueno, pues creo que esa década de alguna forma me hace pensar pues que medio la planearon ahí nuestros vecinos para poder acabar ya con esa guerra fría y esa guerra caliente que se tuvo durante los 60s y 70s. Bueno, muchas gracias. Bueno, llegamos llegamos al final. Ya no le den la palabra, que nos cuenta el consenso de Washington y estamos jodidos, ¿no? Se hicieron muchas cosas. Los 80 para nosotros fueron gloriosos. Los 80 fueron gloriosos. 83 Argentina, 85 Brasil, 85 Uruguay, 89 Paraguay, 89 Chile. Fue el gran retorno a la democracia, ¿no? Fue un periodo ejemplar, sí, que convivimos con el tema de la deuda externa, con el tema del conflicto de Centroamérica, lo que recién hace un rato habló Bernardo, todo lo cual le intentamos dar la respuesta que pudimos en aquel tiempo de reconstrucción democrática y de espíritu en que se miraban las cosas en esa perspectiva, yo diría histórico-cultural, que recién rescataba Sergio, en donde ocurrieron cosas notables. Fíjense, nosotros los uruguayos, ser uruguayo entre Argentina y Brasil no es una condición, es una profesión, ¿no? Entonces, nosotros hemos vivido ahí. Es una profesión. Entonces, imagínate, pero fíjese, llega Alfonsín y Sarney. Bueno, había un programa nuclear en Brasil. Y hay. Pero había un nuclear militar en Brasil. Que hace el primer gobierno democrático de Brasil, invitar al presidente de Argentina a visitar esas instalaciones y asumir el compromiso de Brasil, que naturalmente seguirá con sus desarrollos nucleares científicos, pero no con su programa militar, que estaba allí en la base de unos recelos históricos, de los cuales
en el medio de los cuales hemos estado. Pero esto es lo del barrio. Lo que importa, muchachos, es que ustedes asuman que antiguos o modernos hay cosas que son eternas. La libertad es eterna, la dignidad humana es eterna, la libertad del espíritu es eterna, como decía Kant. Me podrán privar todas las libertades, pero no la de pensar y no la de sentir. Y la democracia es eso. La democracia es eso. Sí, los pueblos se equivocan muchas veces. Lo que pasa es que son los únicos que tienen derecho a equivocarse. Y cuando ellos se equivocan es porque nos hemos equivocado nosotros, ciudadanos, titulares de derechos, pero también de deberes, cosa que solemos olvidar en nuestra querida América, tan insuflada para los derechos y tan alejada de los pesados deberes que supone la democracia, que son esos: garantías jurídicas, respeto, libertad de expresión. Eso es eterno. Lo dice Pericles ante los muertos de la guerra del Peloponeso 6 siglos antes de Cristo. Y lo seguimos diciendo todos nosotros y conjuguémoslo todos los días si queremos seguir siendo mujeres y hombres libres, que es lo que importa. Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a un cóctel en el vestíbulo del museo. Buena tarde.